Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una nueva historia, por supuesto, no es mía, crédito a su respectivo autor. En la descripción dejaré los enlaces tanto de la historia como del autor original. No alargo más esta introducción, por lo que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 1. Tierra de Fuego, una llanura sin nombre. Vientos gélidos aullaban mientras los vestigios de la era de los estados combatientes se extendían una vez más por esta tierra. Ataviado con una armadura plateada del período Sengoku, estados combatientes, con el emblema del clan de tres medias lunas en las protecciones de sus brazos, Agoromo Genso escudriñó su entorno sin expresión, con una leve mueca en los labios. Todos los visitantes eran viejos conocidos: Reto, Ai, Yakuren, Ishikawa. Gensou observó detenidamente al hombre que tenía justo delante, vestido con una túnica ceremonial roja y blanca y con un sombrero con el kanji que decía fuego. Senju Ashibama. El recién nombrado primero Kage de Konohagakure. Antes de esto, ostentaba un título aún más prestigioso: líder del clan Senju. Dios de los shinobi. Realmente me tienes en alta estima. Los 5 Kage de las 5 grandes aldeas ninja se unieron para enfrentarse a mí solos. Al observar los sombreros de fuego, tierra, agua, viento y relámpago que lo rodeaban y bloqueaban cualquier posible vía de escape, Gensou bromeó con amargura. ¿Qué hizo para merecer esto? No, espera. ¿De verdad era necesario? No había hecho nada atroz ni malvado. Como persona que había emigrado a otro lugar y poseía excelentes cualidades, siempre había sido amable y servicial, desde que fue atropellado por un camión y llegó aquí. Ayudar a ancianas a cruzar la calle, jugar al ajedrez con ancianos, comprar piruletas para niñas pequeñas, proporcionar gachas de avena para aliviar el dolor, reparar carreteras y puentes. ¿Qué buena acción no había realizado? Como mucho, se había limitado a eliminar sin mayor problema a algunos matones y delincuentes de baja moral que intimidaban a los débiles. Y algunos ninjas despiadados y sin escrúpulos que no valoraban las vidas ordinarias y mataban a su antojo. Por supuesto, es normal que el alcance de la limpieza se amplíe inconscientemente al barrer la basura. ¿Quién permitió que este mundo, bajo el sistema de educación obligatoria de 9 años, le pareciera tan desagradable a aquel que no estaba entre los 9 últimos? Afortunadamente, tenía la capacidad. Así, siguiendo el rastro de los matones, sus objetivos de limpieza ascendieron hasta aquellos que consideraba indignos. Los cabecillas, los terratenientes, los funcionarios locales e incluso familias nobles de larga tradición y daimyos muy respetados. En lo que respecta a los ninjas, también amplió su enfoque, pasando de los ninjas errantes a los ninjas de clanes, e incluso a los nuevos ninjas de las aldeas grandes y pequeñas de esta época. Esto sin duda ofendió a mucha gente, pero a Gensou no le importaba. ¿Quién era él? El actual líder del prestigioso y renombrado clan Agoromo. Aunque el clan Agoromo a menudo había sido eclipsado por el clan Senju en enfrentamientos pasados. Pero al haber podido luchar contra los Senju, el clan ninja más poderoso, durante tantos años, y al firmar un pacto amistoso con el siempre orgulloso clan Uchiha, aceptando cooperar durante las misiones, nadie podía negar la fuerza del clan Agoromo. Especialmente con su aparición, el prestigio del clan Agoromo se disparó. Si bien Hashirama era aclamado como el dios de los shinobi, también era reconocido como el más talentoso entre ellos, alguien que podía estar a la altura de un dios. La fuerza actual de Gensou había alcanzado la cima del mundo ninja. Esa había sido su fuente de confianza desde el principio. Pero a menudo, al caminar junto al río, es imposible que los zapatos no se mojen. Esta vez, parecía que estaba cayendo en un pozo profundo. En ese momento, Gensou sintió que se le encogía el corazón. Primer Kazekage Reto, primer Raikage Ai, primer Mizukage Byakuren, primer Tsuchikage Ishikawa. Y esa persona que aún le impresionaba, el primero Kage Ashibama. Sus oponentes eran todos shinobi de élite de la era Sengoku, los estados combatientes, quienes habían puesto fin a esa era.
A pesar de la inmensa fuerza de Genshou, no podía garantizar la victoria contra 5 oponentes. Sobre todo teniendo en cuenta que Hashirama, que hace trampas, está entre ellos. Fin del juego. Fin del juego. Como si una bandada de cuervos sobrevolara la zona lamentándose, Genshou respiró hondo, reprimiendo sus pensamientos turbulentos, y miró a su alrededor, riendo amargamente. Vaya invitados. Los 5 Kage de las 5 grandes aldeas ninja me visitan juntos. No se rumorea que el mundo ninja celebrará la cumbre de los 5 Kage para repartirse el menú. Al oír esto, el primer Mizukage Byakuren, con una larga cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo ciego y una cabeza llena de cabello alborotado, levantó su sombrero de Mizukage y respondió con calma. El menú está prácticamente dividido, a excepción de usted, cuyo último plato aún no está en la mesa. Genshou miró a Byakuren sin responder y luego dirigió su mirada hacia Hashirama, que estaba al frente. Hashirama, un hombre honesto, al notar la mirada de Genshou, suspiró. El mundo ninja finalmente ha recibido una paz largamente esperada, y nadie quiere romperla. Genshou, eres demasiado poderoso y tus ideas son demasiado extremas. Tras mucha deliberación, esta es nuestra única opción. Genshou se quedó estupefacto. Para empezar, él no era el zorro de 9 colas. En segundo lugar, ideas extremas. ¿Qué dijo? Genshou se quedó confundido unos segundos, luego recordó. Sus ideas no eran más que afirmar que el establecimiento de las 5 grandes aldeas ninja y la existencia de las 5 grandes naciones no constituían una paz verdadera, sino una tregua de 20 años. La paz real requería la unificación. Se burló de la falta de estrategia de Hashirama y de la escasa inteligencia de Madara, y hizo comentarios similares. ¿Solo por eso? ¿Acaso no eran solo palabras vacías? Para alguien que había estudiado el arte de escribir con teclado durante mucho tiempo en su vida anterior, estos comentarios no eran nada inusual. Lograr con tanto esfuerzo la unificación del mundo ninja. No tenía ningún interés en eso. Con ese tiempo, ¿no sería más cómodo estudiar ninjutsu, ampliar la familia y vivir una vida tranquila a puerta cerrada? ¿Por qué estas personas se lo tomaron en serio? Genshou volvió a mirar a los 5 Kage que lo rodeaban, llenos de intenciones asesinas. Por primera vez, experimentó las consecuencias de hablar imprudentemente por placer momentáneo. Solo estaba hablando informalmente. Nunca tuve la intención de actuar en consecuencia. ¿Me crees? Genshou se encogió de hombros, diciendo la verdad por última vez, sin esperar que estas personas le escucharan de verdad. Efectivamente. Hashirama estaba a punto de responder cuando el impaciente primer Raikage Ai apretó el puño y dijo: ¿Y qué? Genshou, te mereces morir. El primer Mizukage Byakuren, el primer Kazekage Reto y el primer Tsuchikage Ishikawa asintieron con la cabeza. Ishikawa declaró sin rodeos: la estructura de las 5 grandes aldeas ninja ya está establecida. Para que la paz continúe, Agoromo Genshou, tú, la mayor amenaza fuera de las 5 grandes aldeas ninja, debe ser eliminado. Los daimyos de varios países están muy descontentos contigo y siempre buscan deshacerse de ti. Cúlpate a ti mismo por ser un ninja que se extralimitó y fue demasiado desagradecido. El primer Kazekage Reto, que siempre se había preocupado por la financiación de su aldea, añadió con una sonrisa: el duro entorno de la Tierra del Viento, cuyo territorio es mayoritariamente arenoso, le obligó a intercambiar su parte de las bestias con cola por fondos para construir su aldea durante la cumbre de los 5 Kages. Muchos daimyos y nobles, presintiendo una inminente catástrofe, odiaban a Genshou con vehemencia, y él estaba ansioso por obtener una alta recompensa por la cabeza de Agoromo. Como señores nominales a quienes las aldeas ninja debían lealtad, los daimyo controlaban los fondos vitales que las aldeas necesitaban, ejerciendo una influencia significativa. Ofender al daimyo era una sentencia de muerte. Además, las 5 grandes aldeas ninja consideraban a Genshou, que operaba independientemente de ellas, una figura sumamente inconveniente.
Todos estos factores culminaron en la situación en la que, con el pretexto de la cumbre de los 5 Kage, los 5 Kage, que rara vez se habían reunido, emboscaron a Gensou mientras estaba desprevenido. En un 1 contra 1, era incierto si podrían derrotarlo, pero Gensou podía escapar fácilmente. 5 contra 1, escapar era imposible. El destino de Gensou quedó sellado desde el momento en que llegaron. El Madara del futuro se ganaría el honor de enfrentarse solo a los 5 Kage. Sin embargo, a Gensou se le concedió este gran honor décadas antes. Sobre todo teniendo en cuenta que Hashirama, que siempre rompe las reglas, está entre ellos. Gensou ya no se hacía ilusiones. Como dijo Ishikawa, al ser un forastero, sería eliminado sin importar el motivo, incluso si accidentalmente hubiera pisado una hormiga. Todo ello por el dominio de las 5 grandes aldeas ninja. Fui descuidado. Gensou negó con la cabeza. Él no se consideraba una molestia para nadie. Pero dada su fuerza, no le había prestado mucha atención. La autocomplacencia era mortal. Él creía que la cumbre de los 5 Kage solo trataba sobre la distribución de las bestias con cola y la formación de alianzas entre las 5 grandes naciones, sin darse cuenta de que tenían otro plan en mente. Los 5 Kage se unieron para tenderle una emboscada a un joven como él. Lo lograron. Pero, ¿consideraron el precio que tendrían que pagar? La expresión de Gensou se tornó fría mientras se sacudía el polvo de la armadura, y su mirada se volvió gradualmente amenazante. Al mismo tiempo, al notar el aura repentina y feroz de Gensou, los 5 Kage se prepararon para la batalla con expresiones serias. En comparación con los otros 4, Hashirama parecía más arrepentido. Admiraba sinceramente a Gensou. Cuando Konohagakure se fundó recientemente, invitó sinceramente al clan Agoromo a unirse a la familia Konoha. A pesar de la gran enemistad que existía entre los dos clanes, y a pesar de que su tercer hermano, Senju Itama, había muerto a manos del clan Agoromo. Si pudo dar cabida al clan Uchiha, ¿por qué no al clan Agoromo? Pero Gensou se negó. Conociendo la trama, no tenía ningún interés en humillarse y unirse a una Konoha futura plagada de problemas y en constante guerra. Conocía demasiado bien el futuro destino de los clanes Senju y Uchiha. Además, su clan tenía fuertes objeciones. Gensou no entendía cómo los orgullosos Uchiha estaban dispuestos a hacer las paces y trabajar con los Senju. Su clan, con una larga historia de oposición a los Senju, jamás aceptaría estrechar la mano de sus antiguos enemigos y convertirse en aldeanos juntos. De este modo, el clan Agoromo, que había luchado codo con los Senju y los Uchiha durante la era de los estados combatientes, decayó gradualmente en las décadas posteriores al fin de dicha era, desapareciendo del panorama del mundo ninja. Por supuesto, en comparación con los Senju y los Uchiha, que finalmente quedaron reducidos a unos pocos individuos, el clan Agoromo, aunque en decadencia, tuvo una situación relativamente buena. Sin ser consciente del futuro, Hashirama suspiró y negó con la cabeza. Por su forma de ser, no estaba dispuesto a tratar a Gensou de esa manera. Pero el daimyo del País del Fuego lo había exigido insistentemente, y con el acuerdo de los otros 4 Kage, y la constante persuasión de su hermano Tobirama, finalmente había accedido. Todo por Konoha. Hashirama extendió la mano y tocó el kanji de fuego en su sombrero, y sus ojos, que habían sido tranquilos, se volvieron penetrantes. En ese preciso instante, el viento se congeló. Una fría intención asesina llenaba el valle. Hashirama estaba a punto de actuar. De repente, Gensou levantó la mano en un gesto de pausa y dijo: «Esperen un minuto». Hashirama se detuvo, y su expresión cuidadosamente preparada se desvaneció, transformándose en confusión. Al ver esto, los otros 4 Kage también se detuvieron. ¿Qué tramaba Gensou? ¿Estaba pidiendo clemencia? ¿O insultándolos? Gensou ignoró la confusión del Kage, con la atención completamente centrada en otra parte. En ese momento, su mente estaba completamente concentrada. Escuchó un sonido mecánico. Din. Por fin ha llegado su tan esperado sistema. Capítulo 2. Timbre. Se ha detectado que el huésped es un transmigrador. El sistema se ha activado formalmente. Nombre: Agoromo Gensou. Género: masculino. Edad: 24. Identidad: ninja.
Mundo. Naruto. Una voz mecánica y sin emoción resonó de repente en la mente de Gensou. Gensou se examinó instintivamente a sí mismo, sin encontrar señales de genjutsu, antes de relajarse. Un sinfín de pensamientos inundaron su mente, conformando finalmente un sentimiento. Este sistema tardó muchísimo en llegar. Al comienzo de su transmigración, el joven Agoromo Gensou esperaba con impaciencia la llegada del sistema, pero este nunca llegó, lo que le provocó una gran decepción durante mucho tiempo. Afortunadamente, perseveró y alcanzó su puesto actual. Agoromo Gensou podía afirmar con orgullo que había alcanzado su fuerza actual únicamente gracias a sus propios esfuerzos, sin ninguna ayuda del sistema. Así que ya soy alguien importante. ¿Qué haces aquí ahora, sistema? No, espera. El sistema seguía siendo útil. Al ver su terrible situación, los ojos de Gensou se iluminaron. Le hizo un gesto a Shirama para que esperara un momento y abrió el sistema con entusiasmo. Este sistema es el sistema de remontada, dedicado a ayudar al anfitrión a superar las barreras de talento, antecedentes y recursos, ayudándolo a derrotar a todos sus rivales en el camino para convertirse en el más fuerte del mundo ninja. Por favor, acepte el paquete de regalo para principiantes. Por alguna razón, la palabra regreso incomodaba a Gensou. Pero al ver la promesa de convertirse en el más fuerte del mundo ninja, reprimió sus dudas y esperó con ilusión el paquete de regalo para principiantes. Por lo general, los paquetes de regalo para principiantes, a pesar de estar dirigidos a principiantes, solían contener artículos extremadamente poderosos. Cosas como el Mangekyou Sharingan, el Rinnegan o el modo sabio de los 6 caminos. Si pudiera aportarle algo útil en su situación actual, sería estupendo. Con esas expectativas en mente, Gensou pensó, acepto. Mientras pronunciaba las palabras, con un brillante espectáculo de fuegos artificiales en su mente, el lujoso paquete de regalo para principiantes se abrió con un boom. Y un montón de regalos para principiantes se derramaron. Timbre. 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 Felicitaciones al anfitrión por obtener los 3 jutsu básicos. Felicitaciones al anfitrión por obtener el taijutsu estilo Konoha. Felicitaciones al anfitrión por obtener la técnica de lanzamiento de kunai. Felicitaciones al anfitrión por obtener el chakra de nivel genin estándar. Tras leer esta información, Agoromo Gensou guardó silencio, y su entusiasmo inicial se desvaneció rápidamente. Este paquete de regalo para principiantes era demasiado básico. Los 3 jutsu básicos, el taijutsu al estilo Konoha, la técnica de lanzamiento de kunai, ¿qué eran esas cosas? Ni siquiera le habían interesado desde que tenía 5 años. En cuanto al chakra de nivel genin, Agoromo Gensou percibió una pequeña cantidad de chakra extra en su cuerpo, perceptible solo tras una inspección minuciosa. Pero verter una taza de agua en un río no tuvo ningún efecto. Ya me he enfrentado a los 5 Kage, y me estás dando equipo ninja de nivel principiante. Sistema, ¿me has dado el paquete de regalo para principiantes equivocado? Preguntó Gensou repetidamente. Tras la verificación, no se encontró ningún error. Gensou. Sistema, ¿crees que los objetos del paquete de regalo para principiantes son útiles para alguien de mi nivel actual? Tras la verificación, el paquete de regalo para principiantes resulta muy útil para el anfitrión. Sistema, ¿estás seguro de que tu programa no está funcionando mal? Tras la verificación, el programa del sistema funciona correctamente. Gensou se quedó sin palabras. Pero el sistema aún no estaba terminado. Timbre. Se asigna una tarea para principiantes. Esta tarea es obligatoria y no puede rechazarse ni evitarse. Penalización por fallo. El sistema dejará de prestar servicio al anfitrión y su intento de recuperación fracasará. Está bien, aunque el paquete de bienvenida para principiantes del sistema era un poco extraño, al menos sus funciones principales funcionaban. Veamos cuál es la primera tarea para principiantes. Quizás tenga algo que ver con los 5 Kage que tengo delante. Quizás implique resistir su ataque combinado durante un tiempo determinado. O, aún más difícil, derrotar a 1 o 2 de ellos, para así obtener grandes recompensas y lograr un regreso milagroso. Gensou, lleno de esperanza, aceptó la tarea de principiante. Tarea para principiantes. Derrotar a Uzumaki Naruto. Descripción de la tarea.
Como estudiante promedio en la Academia Ninja, no estás dispuesto a ser uno más del montón y decides emprender un viaje de superación. Joven apasionado, derrota al peor estudiante, Uzumaki Naruto, y da tu primer paso hacia la grandeza. Recordatorio. Completar las tareas otorgará al anfitrión las recompensas correspondientes. Por favor, tómense las tareas en serio. ¿Qué? Gensou estaba lleno de confusión. ¿Qué clase de tontería era esta? Él sabía quién era Naruto. Pero, ¿en qué época estábamos? El abuelo de Naruto ni siquiera había nacido, y mucho menos el futuro protagonista. Y cuando asistió a la Academia Ninja, la academia ni siquiera se había establecido aún en Konoha. Sistema, ¿estás seguro de que funciona correctamente? Esta tarea para principiantes claramente no estaba pensada para él en su estado actual. Pensando en algo, Hagoromo Gensou preguntó apresuradamente. Sistema, ¿en qué año estamos ahora? Año 60 de Konoha. Gensou. ¿Qué demonios es el año 60 de Konoha? Solo han pasado 2 años desde la fundación de Konoha. Finalmente lo entendió todo. Este sistema defectuoso había viajado al momento equivocado, comenzando a funcionar con más de 50 años de anticipación. O tal vez transmigró demasiado pronto. Maldito sea este sistema de regreso. Debería haberlo adivinado desde el principio. Ahora, enfrentándose solo a los 5 Kages, ¿contra quién más podría remontar? Hagoromo Gensou respiró hondo, intentando salvar su dignidad. Es el segundo año de Konoha. Tras la verificación, se confirma que se trata del año 60 de Konoha. Por favor, siga el cronograma establecido por el sistema. ¿Qué más podía decir Hagoromo Gensou? ¿Cómo se puede completar esta tarea? Dame una tarea diferente para principiantes. Por favor, completa la tarea para principiantes lo antes posible. Reinicien el sistema. Traigan uno más inteligente. Por favor, completa la tarea para principiantes lo antes posible. Desinstala el sistema. ¿Para qué sirves tú? Por favor, completa la tarea para principiantes lo antes posible. Sistema de basura. Gensou decidió ignorar este sistema defectuoso. ¿Y qué pasaría si tuviera que enfrentarse directamente a los 5 Kages? En el peor de los casos, moriría de una muerte gloriosa. Siempre había confiado en sí mismo, sin hacer trampa jamás. Ese sistema basura, aléjate lo más posible. Decepcionado, Gensou se olvidó de ese sistema inútil. Abrió los ojos y volvió a enfocar la vista en los 5 Kage que lo rodeaban. Para que los 5 Kage unieran fuerzas contra él, era lógico que Gensou no se hubiera ganado su reputación en vano. Tras calmarse y dejar atrás todo lo demás, se entregó por completo a la lucha. El chakra en su interior se intensificó y una poderosa presión envolvió toda la llanura. Empecemos. Gensou alzó la cabeza y habló con frialdad. Debería haber sido así desde el principio. Mientras respondía. ¡Bum! Se produjo un estruendo sónico ensordecedor. La batalla decisiva del mundo ninja había comenzado oficialmente. Capítulo 3. Ya has estado dando largas. Es hora de que te marches. Ai, corpulento y de piel oscura, golpeaba el suelo con impaciencia. Una enorme cantidad de chakra de elemento rayo envolvió instantáneamente todo su cuerpo, como un feroz rayo azul. En medio de los ensordecedores estallidos sónicos, apareció primero junto a Gensou. Liberación de relámpagos. Flujo explosivo intenso. Con una gran cantidad de chakra concentrada en su grueso codo, Ai giró la cintura y atacó con ferocidad hacia adelante, apuntando directamente a la cabeza de Gensou, acompañado de su brutal rugido. Morir. El viento aullaba y los truenos rugían. Gensou, con su cabello negro ondeando salvajemente, observó la escena con calma y dijo con indiferencia: ¿por qué tanta prisa? Mientras sus palabras caían. Golpe. Una mano delgada se posó sin esfuerzo sobre el codo de Ai, que estaba a punto de golpear. Entonces, el viento cesó y el trueno enmudeció. La calma volvió rápidamente. Ai, a escasos centímetros de distancia, alzó la cabeza, mirando al inmóvil Gensou frente a él y la mano de hierro que había bloqueado fácilmente su ataque. Sus pupilas se contrajeron ligeramente. Límite de linaje. Liberación de acero.
No muy lejos, el primer Kazekage Reto, que lo había notado todo, entrecerró los ojos y dijo la verdad con gran aprensión. La transformación de la naturaleza de los chakras incluye fuego, viento, rayo, agua, tierra, yin y yang. Cuando se fusionan dos naturalezas de chakras, crean un nuevo tipo de liberación, conocida como límite de linaje. Por lo general, solo unos pocos ninjas pueden desarrollar su propio límite de linaje. Una vez que tiene éxito, este nuevo lanzamiento queda registrado en los genes del ninja y se transmite a sus descendientes a través del linaje. Muchos clanes ninja destacan en el mundo ninja porque poseen límites de linaje. Como líder de una aldea, Reto no debería preocuparse demasiado por los límites del linaje. Pero ¿qué pasaría si el enemigo tuviera más de un límite de linaje? Reto estaba absorto en sus pensamientos. Más adelante, el rugido angustiado de Ai lo devolvió bruscamente a la realidad. Se giró y vio cómo el robusto cuerpo de Ai se lanzaba hacia atrás como un misil. Raikage, un linaje verdaderamente precipitado. Con una mano sujetando el codo de Ai, Gensou comentó con calma, y sin darle oportunidad a Ai de contraatacar, su figura se movió rápidamente, alcanzando una velocidad aún mayor que la de Ai. Antes de que Ai pudiera reaccionar, Gensou le propinó un potente puñetazo que lo mandó volando. Pero aún no había terminado. Bajo la atenta mirada de los otros 4 Kage, Gensou pareció teletransportarse, apareciendo junto a Ai, que volaba por los aires, en un abrir y cerrar de ojos. Justo cuando levantó el codo, a punto de golpear la cabeza de Ai en respuesta, una voz digna intervino de repente. Liberación de viento. Daños por presión. Un jutsu de liberación de viento, mucho más abrumador que los que realizan los ninjas ordinarios, surgió de las manos de Reto. Gensou alzó la vista y vio una masa de viento densa y opacadora que se dirigía hacia él como el fin del mundo. Como cabía esperar de aquel que gobernó el desierto con un poder abrumador, fundando la aldea oculta de la arena. Este simple movimiento fue muy superior al del futuro y desafortunado Kazekage. Al ver esto, Gensou cambió la posición de sus manos, utilizando a Ai, de piel gruesa, como escudo humano. No subestimes al Raikage, maldito. Al darse cuenta de la situación, Ai rugió furiosamente, liberando aún más chakra, comparable al de una bestia con cola. La armadura contra rayos más resistente. Con su corto cabello negro erizado, semejante a una transformación de Super Saiyajin, Ai estalló con su mayor poder, liberándose del agarre de Gensou y atacándolo con furia salvaje e incontrolable, ignorando el jutsu de viento que se acercaba. ¡Bum! 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 El intenso sonido de la colisión resonaba continuamente. ¡Qué rápido! En el lejano campo de batalla, los 5 ninjas que acompañaban al Kage a la cima, tanto como guardias como futuros segundos, al mando de sus respectivas aldeas, observaron la batalla sin pestañear. Mientras luchaban por seguir el ritmo de las figuras que se enfrentaban ferozmente, Gensou y Ai no pudieron evitar sentirse asombrados. Si estuvieran en la arena, probablemente serían derrotados rápidamente por estos dos. Bueno, excepto una persona. Envuelto en vendas, vistiendo un chaleco gris y portando 2 katanas, el futuro segundo Tsuchikage Mu echó un vistazo al Tobirama de cabello plateado que estaba a su lado, pensando que este ninja de primera velocidad no sería inferior a ellos e incluso podría superarlos. Konoha estaba verdaderamente repleta de talento. Tobirama ignoró el escrutinio de su compañero temporal. Con los brazos cruzados, miraba a Gensou como si fuera un tesoro, lleno de expectación. Se han reportado en inteligencia habilidades como liberación de acero, liberación rápida y otros límites de linaje. Como era de esperar de alguien que podría rivalizar con un dios, desarrollando tantos límites de linaje por sí mismo. Realmente quiero estudiarlo a fondo. Auge. Una violenta onda expansiva se propagó rápidamente en todas direcciones desde los 2 puntos centrales. Retrocediendo unos pasos, Gensou miró a Ai, que lo había alcanzado, y le estrechó la mano, que aún le ardía ligeramente. Este primer Raikage no era una persona común ni corriente. Incluso con la técnica de liberación de acero, su cuerpo seguía sintiendo el dolor. Al ver el inminente ataque liberación de viento,
Daño por presión. Genshou echó un vistazo a una mirada algo molesta desde la distancia, aplaudió, ignoró al enloquecido Ai que se acercaba a él y dijo sin expresión: liberación de lava. Jutsu del monstruo de lava. Una gran cantidad de ácido pegajoso y altamente corrosivo apareció de la nada en los alrededores de Genshou. Formó una capa protectora a su alrededor al tiempo que entraba en erupción como un volcán, extendiéndose rápidamente en todas direcciones. La expresión de Ai cambió al instante. Acostumbrado a no tener miedo gracias a su fuerte físico, se retiró rápidamente, evitando con cautela la técnica de liberación de lava que lo inquietaba. La figura de Ai desapareció. En el segundo siguiente, el jutsu de reto golpeó con ferocidad. El viento aullaba. El sonido de la lluvia derretida. La colisión de los dos poderosos jutsu causó una destrucción masiva en un radio de 100 metros. Un ninja común no podría sobrevivir en un entorno así. Afortunadamente, los presentes representaban la élite del mundo ninja. Ai reapareció junto a los otros 4 Kage. Ignorando los efectos residuales de los dos jutsu, se arrancó la andrajosa túnica de Raikage y esperó en silencio a que el jutsu terminara. Naturalmente, no creía que tales métodos pudieran dañar a Genshou. El otro Kage tampoco. A excepción de Hashirama, los 4 Kage intercambiaron miradas. Era hora de darlo todo y acabar con esto rápidamente. Capítulo 4. Al cabo de un rato, todo volvió a la calma temporalmente. El terreno devastado estaba salpicado de lava fundida, dispersa por la presión del viento. En el lugar donde se encontraba Genshou, una enorme barrera protectora seguía en pie. Mientras el sonido de los pasos resonaba en el interior, apareció una grieta que se abrió, y Genshou, ileso, salió tranquilamente. Liberación de viento. Onda de vacío continua. Al ver esto, Reto no perdió el tiempo. Rápidamente formó sellos con las manos y docenas de aspas de viento giratorias, cada una tan alta como una persona, se lanzaron hacia Genshou desde todas direcciones. Sin siquiera mirar, Genshou usó liberación rápida. Por muy rápidas que fueran las cuchillas de viento, no podían tocar su ropa. Preparado, Ishikawa golpeó repentinamente el suelo con las manos. Liberación de la tierra. Pantano de la primavera amarilla. En un instante, el terreno que se extendía a unos cientos de metros de Genshou se convirtió en un vasto pantano. Al estar dentro de ella, Genshou sintió que sus movimientos se veían obstaculizados, lo que provocó que su velocidad disminuyera. Tan rápidos en encontrar una contramedida. Genshou resopló, giró la cintura y le lanzó un fuerte puñetazo al primer Mizukage Byakuren, que había aparecido repentinamente detrás de él. Golpe. El agua salpicó. La cabeza de Byakuren estalló como una sandía, y todo su cuerpo se desplomó como agua que fluye. Un clon de agua. Genshou le echó un vistazo, a punto de darse la vuelta. El clon de agua de Byakuren, que se estaba disipando, se reunió de repente de nuevo, formando largos látigos de agua que rápidamente envolvieron el cuerpo de Genshou. Te pide. La figura de Byakuren emergió del río lodoso, sujetando con fuerza un extremo de los látigos de agua. Miró fríamente a Genshou, que estaba cerca, y dijo. Genshou miró los látigos de agua que lo ataban con fuerza como una técnica de sellado, y luego miró a Byakuren con una sonrisa. ¿Ah, de verdad? La expresión de Byakuren cambió, y apretando instintivamente los látigos de agua. Con un puff, Genshou se convirtió en una bocanada de humo blanco, desapareciendo ante sus ojos. ¿Un clon de sombra? ¿Cuándo? ¿Clon de sombra? Al mismo tiempo, fuera del campo de batalla, Mu volvió a mirar a Tobirama con sorpresa. Sabía que Tobirama había inventado la técnica del clon de sombra. Pero, ¿desde cuándo se ha extendido al exterior la técnica de clones de sombra de Konoha? Tobirama ignoró a Mu. Su rostro parecía inexpresivo, pero por dentro rugía. Esa es mi técnica inventada. Ese es mi clon de sombra. Por primera vez en su vida, Tobirama experimentó profundamente la sensación de que sus logros fueran utilizados libremente sin permiso. Por supuesto, esta situación se daría con más frecuencia en el futuro. El clon de sombra de Genshou no se había obtenido por medios legítimos. Un ninja de Konoha había usado la técnica del clon de sombra frente a él en una ocasión.
Gracias a su extraordinario talento y su habilidad para dominar diversos límites de linaje, la aprendió fácilmente tras unos pocos intentos. Había que admitir que era una excelente técnica de clonación. Ni el Sharingan ni el Byakugan podían discernir la autenticidad de un clon de sombra, y lo mismo ocurría con Byakuren. Pero esto fue solo temporal. Con las manos aún en el suelo, Ishikawa giró bruscamente la cabeza en cierta dirección y dijo con frialdad: la tierra es mi dominio. Genshou, puedes esquivarlo una vez, pero no una segunda. Mientras hablaba, el suelo tembló. De repente, unas manos gigantescas hechas de tierra emergieron del suelo y agarraron con fuerza un lugar aparentemente vacío. Genshou apareció y negó con la cabeza con admiración. Hermano, la gloria de la liberación transparente termina aquí. Dicho esto, aplaudió y gritó: liberación de agua. Gran técnica de cascada. Una ola gigantesca surgió desde detrás de Genshou, dispersando las manos de tierra que se aproximaban y convirtiendo la lava hirviente en un vasto océano. Ishikawa se retiró rápidamente. Byakuren aplaudió sobre la superficie del agua. A diferencia del Hokage, que rara vez destacaba en la técnica del elemento fuego, Byakuren había dominado el elemento agua a un nivel profundo, haciendo honor a su título de Mizukage. Liberación de agua. Bala de colmillo de agua. Decenas de remolinos aparecieron repentinamente alrededor de Byakuren, transformándose en columnas de agua que se precipitaron hacia Genshou. Esto fue solo el principio. Aprovechando el terreno ventajoso creado por Genshou, Byakuren podía ejercer aún mayor poder con un mínimo esfuerzo. Pero lo que Byakuren podía pensar, Genshou también. Frente a las columnas de agua que se aproximaban rápidamente, Genshou sonrió con calma y formó un único sello. Liberación de hielo. Bala de colmillo de hielo. Crack. 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 Todas las columnas de agua que se aproximaban se enfriaron rápidamente y se solidificaron en el aire, convirtiéndose en pilares de hielo. A la orden de Genshou, giraron y se lanzaron hacia Byakuren y los demás Kage atacantes. Reto, Ishikawa y Ai. Auge. Los pesados pilares de hielo impactaron contra la superficie del agua, creando enormes salpicaduras. Byakuren esquivó los ataques de elemento hielo con una expresión sombría, sintiéndose profundamente conflictuado. El elemento hielo del clan Yuki. ¿Cuántos límites de linaje posee Genshou? No solo él, sino también Reto, Ishikawa, Ai e incluso Hashirama, que no había participado en la batalla, junto con los 5 futuros Kage de segunda generación que se veían a lo lejos, quedaron atónitos. Aunque sabían que Genshou tenía un talento increíble, sus habilidades superaban con creces sus expectativas. Después de todo, los límites de linaje eran extraordinarios. Incluso poseer uno podría otorgar a un clan ninja una posición y un poder significativos en el mundo ninja. Quienes desarrollaron los límites de linaje y fundaron clanes ninja fueron figuras destacadas en el mundo ninja. Sin embargo, estas personas de renombre histórico palidecían en comparación con Genshou. En una batalla tan breve, había demostrado la liberación de acero, la liberación rápida, la liberación de lava, la liberación transparente y la liberación de hielo, 5 límites de linaje. Anteriormente, lo máximo que alguien había dominado eran 2 límites de linaje. Esta comparación no tenía precedentes y probablemente nunca se repetirá. Es inimaginable que alguien así exista en el mundo ninja. El futuro segundo Mizukage, Ozuki Genjutsu, se rascó la cabeza con expresión preocupada. Inicialmente, ni él ni los demás futuros Kage de segunda generación entendían por qué los 5 Kage tenían que unirse contra una sola persona, Genshou. Les parecía excesivo. Ahora se daban cuenta de lo acertada que había sido esa decisión. En un combate individual, a excepción del Hokage, ninguno de los otros 4 Kage podría afirmar con seguridad que podría derrotar a Genshou. Al oír esto, Tobirama habló y asintió por primera vez. Por eso hay que eliminar a esa persona. Como persona talentosa que era, admiraba los logros de Genshou en su camino como ninja. Pero como político, comprendió que no se podía permitir la existencia de una persona tan incontrolable. Genshou era demasiado joven. Cuando su generación envejeció, nadie pudo controlarlo. La culpa es de haber nacido en la época equivocada.
Tobirama apartó la mirada de Gensou y la dirigió hacia Hashirama, que observaba con creciente fervor bélico en los ojos, y negó con la cabeza. Con su extraordinario hermano Zeka, por muy notable que fuera el talento de uno, acabaría por desvanecerse. Él lo sabía muy bien. Capítulo 5. Aún siendo enemigos, los 5 Kage, situados en la cima del mundo ninja, no pudieron evitar maravillarse ante el increíble talento de Gensou, el miembro más fuerte del clan Agoromo en 1000 años. Como persona en cuestión, Gensou no estaba particularmente satisfecho con esto. La esencia del ninjutsu reside en la transformación de la naturaleza y la forma de los 7 atributos del chakra. Desde el principio, el propósito de Gensou en el entrenamiento fue claro. No se trataba de dominar los límites del linaje, sino de ir más allá y obtener el poder de Net. La red es una fusión de las 7 transformaciones de la naturaleza. Fuego, viento, tierra, agua, rayo, yin y yang, que trasciende los límites y las selecciones del linaje. No todos los seres del nivel de los 6 senderos poseen la red, pero aquellos que la poseen son, sin duda, de primer nivel en poder. Kaguya y Agoromo poseían la red. Como ninja, Gensou aspiraba naturalmente a convertirse en un ser del nivel de los 6 caminos. Esto no solo significaba un poder sin igual en el mundo ninja, sino también la inmortalidad. Renacido, no deseaba ser enterrado en menos de 100 años. Aunque el clan Agoromo tenía una larga historia, que se remontaba a la era de los monjes ninja, e incluso tenía vínculos con el legendario sabio de los 6 caminos, su linaje se había diluido con el tiempo. Le era imposible ascender al nivel de los 6 caminos basándose únicamente en ventajas de linaje, como ocurría con el clan Tsutsuki. En cuanto a otro método, convertirse en el Jinchuriki de las 10 colas para alcanzar el nivel de los 6 caminos. Sabiendo que Kaguya se había fusionado con el 10 colas tras consumir la fruta del chakra, Gensou ya había decidido mantenerse alejado de ese camino, temiendo acabar siendo el hazmerreír del clan Uchiha. Excluyendo estos 2 caminos, la única opción restante era seguir honestamente el camino de la red, estudiando a fondo y fusionando a la perfección las 7 transformaciones de la naturaleza de los chakras. En el mundo ninja, existían aquellos que dominaban las 7 transformaciones de la naturaleza del chakra, como Kakashi. Pero nadie había comprendido ni integrado por completo las 7 transformaciones de la naturaleza. Desde su transmigración, quizás debido a su renacimiento, Gensou había demostrado un talento extraordinario para el chakra desde muy joven, siendo a menudo elogiado como el niño modelo. En poco tiempo, dominó las 7 transformaciones de la naturaleza de los chakras. Pero profundizar más, especialmente lograr la fusión perfecta de los 7 elementos, resultó extremadamente difícil incluso para alguien tan talentoso como él. Aunque no había logrado la red, los límites del linaje, que solo requerían la fusión de 2 naturalezas de chakra en lugar de 7, le resultaban más fáciles de desarrollar en diversas combinaciones. Esto le valió su reputación actual como una persona capaz de rivalizar con los dioses. Desafortunadamente, no se trata de verdadera divinidad. Ni siquiera el llamado dios del mundo ninja actual puede considerarse como tal. Sobre la superficie ondulante del agua, Gensou observó cómo los 4 Kage rompían su elemento hielo con sus diversas técnicas y negó con la cabeza con pesar. Necesitaba más tiempo, pero parecía que no tenía suficiente. Quizás debería preparar un plan de escape. Gensou volvió a mirar a lo lejos a una figura de cabello blanco que observaba el campo de batalla con los brazos cruzados. Antes de que la persona pudiera darse cuenta, apartó rápidamente la mirada. Por favor, complete la tarea para principiantes lo antes posible. El frío recordatorio del sistema resonó una vez más en su mente. Sistema estúpido. Maldiciendo habitualmente, Gensou ignoró el mal funcionamiento del sistema y volvió a concentrarse en el campo de batalla. Los 4 Kage habían lanzado su contraataque, y varios ninjutsu deslumbrantes, ejecutados a una escala muy superior a la de un ninja ordinario, se abalanzaron sobre él. Unos viejos cascarrabias, ¿por qué no se mueren de una vez? Gensou negó con la cabeza y formó un sello con una sola mano. Liberación de hielo. Ballena de hielo.
Un bramido profundo y resonante resonó en el cielo. Ante la mirada atónita de los 4 Kage, una ballena de hielo de tamaño inimaginable saltó del agua, provocando olas enormes, y se abalanzó sobre ellos con una fuerza abrumadora. En el siguiente segundo. ¡Bum! 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 La tierra tembló y las montañas se estremecieron. Una enorme onda expansiva, que arrastraba agua y escombros, se propagó rápidamente en todas direcciones. Genshou agitó la mano para dispersar la onda expansiva que se aproximaba, mientras arqueaba una ceja. Como hechicero, podía sentir el estado de su jutsu. Cuando el humo se disipó, vio a Ishikawa, vestido con la túnica de Tsuchikage, usando una fuerza increíble para sostener la colosal ballena de hielo que descendía del cielo. Liberación de la tierra. Técnica de roca superligera. Ishikawa, cuya figura, originalmente baja, ahora parecía inmensamente poderosa, apretó los dientes mientras enderezaba la cintura poco a poco, levantando la enorme ballena de hielo por encima de su cabeza. Retráctate. Ishikawa lanzó la ballena de hielo con una fuerza exagerada, enviándola a toda velocidad de vuelta hacia Genshou. Piedra terca. Apartando la mirada de Ishikawa, Genshou observó a la ballena de hielo que regresaba. Volviendo a formar focas, la transformó de nuevo en un vasto océano, con la intención de usarlo contra Ai y Reto, que se aproximaban. Pero justo cuando estaba a punto de dar la orden, una fuerza de chakra externa intervino repentinamente, luchando por el control del agua. Byakuren. Genshou escupió el nombre. Aprovechando esta oportunidad, Ai y Reto lograron acercarse a él. Vamos otra vez. Rebosante de chakra comparable al de una bestia con cola, Ai, ahora envuelto en aún más chakra, aceleró y apretó el puño, golpeando a Genshou con tremenda fuerza. Genshou no retrocedió. Utilizando la técnica de liberación de acero, su puño derecho se volvió tan negro y duro como el acero templado y se enfrentó de lleno al puñetazo de Ai. Clan. El fuerte sonido del metal chocando resonó. Con un cuerpo tan fuerte como el de un monstruo y comparable al de la técnica de liberación de acero, Ai solo retrocedió una corta distancia, ilesa. Genshou también retrocedió unos pasos por el impacto. Mientras se preparaba para contraatacar, un viento extraño apareció repentinamente a su lado. Antes de que Genshou pudiera reaccionar, una punta afilada se dirigió directamente a su ojo a la velocidad del rayo. El release podía cubrir todo el cuerpo, pero no podía proteger los ojos. Era Reto, quien había desenvainado su espada ninja, imbuida con el chakra del elemento viento, afilado como una navaja, y la había apuñalado hacia Genshou. Pero no había terminado. Las gigantescas manos que antes habían sostenido a la ballena de hielo emergieron repentinamente de debajo de Genshou, agarrándole las piernas e inmovilizándolo. Mientras tanto, Byakuren, que había aparecido al lado de Genshou sin que éste se diera cuenta, extendió las manos y rápidamente formó una técnica de prisión de agua al nivel de Mizukage. Aunque Genshou lograra repeler el ataque de Reto, no escaparía de la prisión que Byakuren le había preparado. Todo sucedió muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos, los 4 Kage se coordinaron a la perfección para asestar su golpe definitivo contra Genshou. Capítulo 6. El primer Raikage Ai, el primer Mizukage Byakuren, el primer Tsuchikage Ishikawa y el primer Kazekage Reto. En el mundo ninja actual, aparte de Genshou, los únicos otros ninjas que podrían hacer que estos 4 unieran fuerzas eran Hashirama y el ausente Madara. Hablando de eso, ¿por qué Madara no recibió ese trato? A pesar de la peligrosa situación en la que se encontraba, Genshou reflexionó sin prisa. La filosofía de Madara era similar a la suya, pues en su momento clamaba por la unificación del mundo ninja por la fuerza en Konoha. Pero nadie había mencionado jamás la posibilidad de conspirar contra él. Quizás esa sea la ventaja de estar dentro del sistema. Cuando te equivocas, siempre hay un hermano mayor que te cubre las espaldas. A diferencia de él, que siempre se creyó el hermano mayor. Genshou suspiró para sus adentros, fijando la mirada mientras escudriñaba su entorno. La espada ninja de Reto, las manos de Ishikawa, el puñetazo que se aproxima de Ai y la verdadera amenaza, la prisión de agua de Byakuren. Al ver todo con claridad, Genshou respondió rápidamente. Arroyo Chidori.
ZZZZZ. Una luz cegadora iluminó a los 4 Kage a corta distancia. En medio del agudo trinar de miles de pájaros, Genshou extendió los brazos, liberando innumerables rayos desde su cuerpo. Estos rayos no solo lo protegían, sino que también se extendían desde él en todas direcciones. Atrapados en el campo eléctrico, los 4 Kage reaccionaron de manera diferente. Bajo tierra, Ishikawa gruñó, teniendo que soltar sus manos paralizadas. Conducido a través del agua, el cuerpo de Byakuren emitió humo negro, y su recién formada prisión de agua se derrumbó con un pop. Ai lo ignoró y continuó golpeando sin disminuir la velocidad. Reto, aunque afectado, apretó los dientes y, gracias a que el chakra del elemento viento contrarrestaba eficazmente los rayos, superó la incomodidad y blandió su espada. Auge. En medio de la intensa presión y el impacto, volvió a surgir una onda expansiva visible. A través del espeso polvo, una figura salió disparada hacia atrás como una bala de cañón, girando varias veces en el aire antes de girar la cintura. Golpe. Tras aterrizar pesadamente, Genshou arrastró los pies, creando una larga zanja. Retiró las piernas del suelo y se puso de pie de nuevo. En ese momento, su armadura plateada del clan Agoromo estaba gravemente dañada, lo que le daba un aspecto mucho más maltrecho que antes. Pero eso fue todo. Sin perder el aliento, Genshou se arrancó los restos de su armadura. Aunque el ataque combinado de los 4 Kage, en particular la amenazante prisión de agua, había sido desbaratado por su movimiento. Aún así, eran los 4 Kages. Reto y Yai habían logrado dejar su huella en él. Pero con la defensa de Steel Release, los efectos fueron mínimos. La batalla continuó. Mientras Genshou se arrancaba la armadura, Ai y Reto ya se abalanzaban sobre él de nuevo. Su intensa lucha se reanudó. La aguda agilidad del viento y la violenta destrucción del rayo se manifestaron en todo su esplendor durante el primer Kazekage y el primer Raikage. Si bien Genshou era más completo en cuanto a habilidades de chakra, no era mucho más fuerte en las transformaciones de una sola naturaleza. Además, ambos contendientes habían sobrevivido a la sangrienta era de los estados combatientes, y poseían una vasta experiencia en combate. En lo que respecta únicamente al taijutsu, Genshou no tenía ninguna ventaja en particular. Sin embargo, las batallas nunca son unidimensionales. Bum, bum, bum. Mientras Genshou luchaba intensamente con Ai, el más fuerte en combate cuerpo a cuerpo entre los 4 Kage, su visión periférica captó la figura rápida y escurridiza de Reto. Aquí vamos. Los ojos de Genshou se desviaron. Mientras Ai atraía el fuego enemigo desde el frente, Reto se acercaba sigilosamente para asestar un golpe mortal. Esta era una estrategia de batalla que habían acordado tácitamente. Anteriormente, Genshou había sufrido las consecuencias de este movimiento inesperado. Ahora era el momento de la venganza. Genshou permitió que Ai lo golpeara, luego se giró repentinamente y agarró a Reto, que lo atacaba. La expresión de Reto permaneció inalterada. Con el chakra de elemento viento potenciando su ataque, él atacaría primero. Y, en efecto, lo hizo. Al ver la afilada espada ninja de Reto a punto de atacar, y su respuesta un paso más lenta, los ojos de Genshou se entrecerraron y los dedos de su mano izquierda se extendieron. Lanza afilada Chidori. Mientras investigaba el chakra del elemento rayo, Genshou también había dominado la transformación de la forma del Chidori. Nadie le había obligado jamás a revelar muchas de sus habilidades. Dada la importancia de la información en las batallas ninja, Genshou nunca había mostrado este movimiento antes. Ahora era el momento de cosechar los frutos. Una lanza relámpago se extendió rápidamente desde la palma de Genshou, dirigiéndose hacia Reto a una velocidad increíble. El rostro de Reto cambió drásticamente. Aunque Genshou era conocido por desarrollar varios límites de linaje, poco se sabía sobre su destreza en la transformación de la forma. Reto había pensado que era normal. Después de todo, al dominar tan profundamente la transformación de la naturaleza, era improbable que Genshou también hubiera avanzado mucho en la transformación de la forma. ¿Podría haber empezado a investigar el ninjutsu desde el vientre materno? Uno no podía ser demasiado monstruoso. La realidad le dio un duro golpe a Reto. Incluso Orochimaru, experto en ninjutsu, quedó asombrado por el Chidori Estrean de Sasuke. Como primer Kazekage, Reto conocía el valor de la maniobra de Genshou.
No había tiempo para la conmoción. Tomado por sorpresa, Reto retiró rápidamente la mano para bloquear. Rotura. La lanza afilada Chidori atravesó el brazo izquierdo levantado de Reto, rozando su cabeza. Gensou no se detuvo ahí. Aprovechando el impulso del puñetazo de Ai, se movió para cortarle el brazo izquierdo a Reto con la lanza afilada Chidori. Zas, zas, zas. De repente, finas agujas de agua entraron volando. Byakuren había llegado sin ser visto y no pudo resistir la tentación de intervenir. Como primer Mizukage, Byakuren fue famoso por sus técnicas de liberación de agua y sellado. Aunque no tenía una tradición tan arraigada como el clan Uzumaki, su combinación de ninjutsu le había granjeado una gran reputación incluso antes de que se establecieran las 5 grandes aldeas ninja. Por eso, a diferencia de las aldeas de arena, nube y piedra, que sufrían constantes problemas, los habitantes de la niebla rara vez tenían problemas con sus bestias con cola. En ese momento, las agujas de agua disparadas por Byakuren parecían normales, pero estaban impregnadas de sus singulares técnicas de sellado. Si bien existían limitaciones para diversas habilidades en el mundo ninja, las técnicas de sellado eran notoriamente versátiles. Desde ninjas comunes hasta Kaguya Tsutsuki, cualquiera podía ser sellado. Consciente de la naturaleza problemática de las técnicas de sellado, Gensou no se resistió obstinadamente. Abandonó a Reto y se alejó rápidamente de un salto. ¡Bum! ¡Bum! Byakuren, Ai y el herido pero persistente Reto los persiguieron sin descanso. Cuando Gensou llegó a una zona abierta, Ishikawa finalmente hizo su movimiento. Capítulo 7. Ante el feroz ataque de Ai, Byakuren e Ishikawa, Gensou esquivó instintivamente los ataques hacia un espacio abierto. Cerca de allí, Ishikawa se reveló de inmediato, saliendo de su estado de camuflaje, y golpeó el suelo con las manos para desatar una técnica de elemento tierra de alto nivel que había preparado. ¡Bum! 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 El suelo tembló cuando 2 enormes hemisferios aparecieron repentinamente a ambos lados de Gensou, presionando hacia él con una fuerza abrumadora. Gensou intentó escapar del alcance de la técnica, pero los pasajes cada vez más estrechos ya estaban bloqueados por Byakuren y los demás, cuyos deslumbrantes y peligrosos jutsu le impedían avanzar. Gensou frunció ligeramente el ceño y se detuvo. Observó con expresión impasible las montañas que se alzaban a ambos lados, a punto de aplastarlo. Con un fuerte estruendo, un enorme pico montañoso apareció en el valle. ¡Zas! ¡Zas! 4 figuras aterrizaron alrededor de la cima de la montaña. Al contemplar la montaña inmóvil que se extendía ante él, Reto, que por fin tuvo un momento para atenderse la herida en el brazo, preguntó con naturalidad: ¿se acabó? Ishikawa asintió con seguridad. Incluso una bestia con cola atrapada en la técnica de la montaña y la tierra tardaría mucho tiempo en escapar. Byakuren frunció el ceño, inquieto. Añadiré otra capa de protección. Dicho esto, se acercó a la cima de la montaña para realizar una técnica de sellado. Auge. La cima de la montaña que tenía delante tembló de repente. El rostro de Byakuren cambió, y estaba a punto de actuar, pero ya era demasiado tarde. Como una erupción volcánica, la lava fundida brotó de la cima de la montaña, disparándose hacia el cielo y luego fluyendo hacia abajo debido a la gravedad. En su interior, una figura envuelta en lava emergió, extendiendo los brazos mientras apuntaba directamente a Byakuren. Te pillé. Gensou se lanzó hacia Byakuren como un rayo. El rostro de Byakuren cambió drásticamente, y rápidamente realizó un jutsu para ganar algo de tiempo. Pero esta vez fue diferente. Enfrentándose al jutsu que se aproximaba, Gensou extendió directamente su mano derecha. Liberación oscura. Mandíbula inhaladora. Al instante, la palma derecha de Gensou actuó como un agujero negro, absorbiendo con avidez por completo el jutsu de Byakuren. Esta era una de las cartas bajo la manga de Gensou que nunca antes había mostrado. En encuentros anteriores con los 4 Kage, lo había mantenido oculto para este preciso momento. Uno menos. En medio del trinar de miles de pájaros, Gensou corrió hacia Byakuren, extendiendo su mano derecha con el Chidori.
Tú, Byakuren observó con incredulidad la repentina aparición de Gensou, con ganas de decir algo. Rotura. La mano derecha de Gensou ya había atravesado el corazón de Byakuren. Detener. Todo sucedió demasiado rápido. Para cuando Ai, la más rápida de todas, reaccionó y llegó, ya era demasiado tarde. Maldita sea. Nadie esperaba que, a pesar de que los 4 Kages se unieran contra una sola persona, uno de ellos caería primero. Furiosa y avergonzada, Ai inmediatamente tomó a Gensou como objetivo. Sin embargo, su rápida reacción no le dejó tiempo para pensar por qué había desaparecido el jutsu de Byakuren. Continuó su ataque de taijutsu contra Gensou como antes. Ai no entendía por qué Reto e Ishikawa, que llegaban detrás de él, le gritaban que se detuviera. No fue hasta el segundo siguiente, cuando su cuerpo, cubierto de chakra de elemento rayo, perdió visiblemente su carga, al ser absorbida toda por Gensou, que se dio cuenta del error e intentó retirar la mano. Pero ya era demasiado tarde. Gensou extendió su mano derecha, mientras el Chidori seguía cortando hacia Ai, quien se había acercado a él. En un momento crítico, Ai tomó una decisión rápida, apretando los dientes y eligiendo la mejor opción. Rotura. Salpicaduras de sangre. Un enorme brazo cercenado cayó al suelo. Un muerto, un lisiado. Esta era la trampa que Gensou había preparado con mucha antelación. Esto demuestra lo crucial que es la información en el mundo ninja. Incluso Jiraiya, sin ser consciente de las habilidades de Pain, logró destruir 3 de sus cuerpos. Si hubiera sabido más sobre sus habilidades de antemano, su destino no habría sido tan trágico. Lo mismo se aplica aquí. Mientras Ishikawa y Reto atendían a la herida Ai, miraron a Gensou con asombro, preocupación e incluso desesperación. Han transcurrido 1000 años desde la creación del ninjutsu por Indra. En esta larga historia, han nacido diversos límites de linaje. Algunos, como los ríos, se han transmitido de generación en generación. Por ejemplo, muchos clanes ninja actuales. Otros han pasado fugazmente como meteoritos. Por ejemplo, la causa principal de la situación actual, la liberación oscura. Liberación oscura es un límite de linaje extremadamente raro y único. Pregúntale a los ninjas de hoy en día, y 9 de cada 10 probablemente no lo sabrán. Ishikawa y Reto se enteraron de ello solo después de consolidar los recursos de las tierras de la tierra y el viento, utilizando las amplias capacidades de recopilación de inteligencia de sus aldeas para descubrir fragmentos de información histórica. Fue precisamente por saber esto que se sintieron tan desanimados. La técnica de liberación oscura puede absorber cualquier ninjutsu y chakra externos, convirtiéndose así en la perdición absoluta de los ninjas de tipo ninjutsu. Pero eso no fue todo. El verdadero problema era que, además de la liberación oscura, Gensou también poseía la liberación de acero, que anulaba el daño físico. Inmunidad tanto a ataques físicos como a ataques de ninjutsu. ¿Cómo podrían combatir eso? En ese momento, no solo los Kage presentes, sino también los futuros Kage de segunda generación que observaban la batalla, quedaron atónitos ante la combinación de elemento acero y elemento oscuridad de Gensou. Ozuki Genjutsu inicialmente quería vengar a su primer Mizukage, pero ahora, al ver el poder desmesurado de Gensou, no estaba seguro de si su ninjutsu más poderoso podría hacerle daño. En comparación con los demás, Tobirama, que había vivido muchas experiencias con su hermano, se mantuvo tranquilo. Liberación oscura y liberación de acero, una combinación formidable. Pero incluso los límites de linaje más poderosos tienen sus límites. Puede que los 4 Kage no lo logren, pero eso no significa que mi hermano no lo consiga. Los pensamientos de Tobirama eran correctos. Iruko, que también poseía la técnica de liberación oscura, no pudo absorber el Rasen Shuriken de Naruto, la técnica de liberación de viento, debido a la abrumadora cantidad de chakra, lo que provocó su muerte. Esto demostró que Dark Release tiene sus límites. Por supuesto, Gensou no era como Iruko, quien había extraído a la fuerza el elemento oscuro mediante la técnica de la quimera, lo que resultó en un poder de menor calidad. El método rudimentario de Iruko para acumular poder acabó provocando el deterioro de su cuerpo y su muerte. Por el contrario, Gensou, al seguir el camino correcto, tenía una fuerza y una base muy superiores a las de Iruko, lo que hacía que su uso del elemento oscuro fuera mucho más poderoso.
Al menos, podría absorber fácilmente múltiples Rasen Shuriken de elemento viento. Con este juicio, Tobirama, más intrigado por las habilidades de Gensou, frunció ligeramente el ceño mientras observaba la posición de su hermano. Quizás sería mejor esperar un poco más. Pero parece que mi hermano ya no puede contenerse. Nadie conoce mejor a un hermano que su propio hermano. Dada la situación actual, Tobirama en realidad esperaba que Gensou causara más daño. Tras la batalla, Konoha se enfrentaría a aldeas ninja debilitadas, lo que le permitiría obtener mayores beneficios. Sin embargo, conocía demasiado bien la naturaleza de su hermano. Hashirama jamás permitiría que sus actuales aliados, los demás Kage, cayeran uno a uno ante sus ojos. Efectivamente. Hashirama, que había estado observando desde la distancia, finalmente hizo su movimiento. Capítulo 8. El viento frío aullaba. Las secuelas del enfrentamiento entre las 5 figuras de nivel Kage habían dejado la otrora pintoresca llanura sin nombre bajo sus pies con un aspecto como si hubiera sido alcanzada por una lluvia de meteoritos. Hasta donde alcanzaba la vista, el suelo estaba lleno de cráteres. De pie sobre las numerosas capas de tierra removida, Gensou no prestó atención al alboroto que se producía más allá del campo de batalla. Moviéndose con la rapidez de un conejo, continuó su ataque tras derrotar a un Kage e incapacitar a otro, con el objetivo de ampliar su victoria. ¡Boom! Un poderoso jutsu de elemento agua surgió de la palma izquierda de Gensou. Absorbido por la técnica de liberación oscura, el jutsu de liberación de agua del difunto primer Mizukage Byakuren fue liberado nuevamente, dirigiéndose rápidamente hacia los inquietos Reto, Ishikawa y Ai. Los 3 Kage restantes, ya no tan agresivos como antes, esquivaron rápidamente con expresiones serias. Aunque eran rápidos, Gensou era más rápido. ¡Ban! ¡Ban! 2 clones de sombra fueron invocados a cada lado de Gensou. Los 3 individuos se movieron instantáneamente, convirtiéndose en 3 líneas negras que se precipitaron hacia los 3 Kage. En apenas unos instantes, Reto miró hacia adelante y vio aparecer el verdadero cuerpo de Gensou como un fantasma frente a él. Mientras tanto, Ishikawa y Ai fueron retenidos por los 2 clones de sombra de Gensou. Ban, 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 ban. El sonido de los puños golpeando la carne resonaba continuamente. Elige primero el objetivo más fácil. Aunque Ai había perdido un brazo, su físico sobrehumano hacía que fuera difícil derribarlo rápidamente. En comparación, Reto, con el brazo lesionado, era más fácil de manejar. Sabiendo que el tiempo apremiaba, Gensou desató todo su poder para derrotar al primer Kage lo más rápido posible. Sonido metálico. Tras varios intercambios rápidos, Reto aprovechó una breve oportunidad para golpear a Gensou con todas sus fuerzas, pero solo logró dejar una leve marca blanca. Su mirada se nubló y se volvió aún más indeciso. Sin embargo, ya era demasiado tarde para dudar. Con su técnica de liberación rápida, Gensou se movió más rápido que una ráfaga de viento, aprovechando el momento y agarrando la muñeca de Reto. Mientras el rostro de Reto cambiaba drásticamente, Gensou avanzó para rematarlo. De repente, un silbido urgente estalló junto a sus oídos. ¡Qué rápido! Los ojos de Gensou se entrecerraron justo cuando estaba a punto de agarrar a Reto por el cuello, y rápidamente retrocedió, renunciando a la presa fácil. En el siguiente segundo, Gensou se puso de pie y miró al frente, donde una nueva figura había aparecido frente a Reto, ocupando el lugar donde él había estado parado. Cabello largo y negro, armadura roja de los estados combatientes, protector frontal de Konoha. No era otro que el primero Kage, el dios Shinobi, quien se había quitado la túnica y el sombrero de Hokage para luchar con todas sus fuerzas. Senju Hashirama. Hokage, Retsu, que había escapado por poco de la muerte, no tuvo tiempo de celebrar. Miró a la figura que tenía delante, a la que siempre había temido, y abrió la boca, pero no dijo nada. ¡Qué vergüenza! Como Kage, no solo habían sido derrotados a pesar de haber unido fuerzas, sino que además tuvo que ser salvado por la misma persona a la que consideraba su mayor rival. Los sentimientos de Reto eran increíblemente complejos. A Hashirama no le preocupaba la agitación interna de Reto. Al ver que Reto comenzaba a hablar, no le prestó atención y agitó la mano. No te preocupes, déjame el resto a mí. Reto,
Al oír esto, quiso decir algo, pero al final, solo pudo soltar un suspiro. Zas. Zas. Con la intervención de Hashirama, Gensou dispersó sus clones de sombra, e Ishikawa y Ai, ya sin obstáculos, se unieron a los demás. Los cuatro se reagruparon. A diferencia de su anterior actitud segura y dominante, Reto, Ai e Ishikawa ya no parecían tan animados. Por otro lado, Hashirama, que había comenzado con un rendimiento discreto, ahora rebosaba de energía. Reto, Ai e Ishikawa intercambiaron sonrisas amargas. Has trabajado mucho y debes estar cansado. Ve a descansar ahora. Déjame a mí a Gensou, dijo Hashirama primero. Tras un momento de silencio, los tres asintieron en señal de acuerdo. Aunque Hashirama no lo dijo explícitamente, sabían que ya no podían aportar mucho y que él no necesitaba su ayuda. Esperaban no necesitar a Hashirama, pero al final, tuvo que terminarlo. ¡Qué desastre! Tras aceptar la oferta, Reto, Ishikawa y Ai abandonaron el campo de batalla, dejando todo en manos de Hashirama. Sin importar las circunstancias, acabar con Gensou era su objetivo común, y no había vuelta atrás. Por supuesto, en el lado oscuro, si algo saliera mal, como que Hashirama y Gensou se hirieran mutuamente o incluso que ambos perecieran, lo ideal sería dejarles a ellos la tarea de limpiar. Gensou representaba una amenaza, pero ¿acaso la talentosa Konoha no era también motivo de preocupación? Gensou desconocía que sus oponentes derrotados aún albergaran tales esperanzas. Otros tal vez no lo supieran, pero él conocía muy bien la fuerza arrolladora de Hashirama. Reencarnación de Asura, liberación de madera, Senjutsu. Su truco era muy superior a su propio sistema basura. Sobre todo porque no estaba tan ileso como parecía. Aunque los 4 Kages habían sido derrotados, la serie de intensas batallas había pasado factura. Por ejemplo, el factor más importante, el chakra. A pesar de pertenecer al clan Agoromo y poseer una actitud ninja excepcional, sus reservas de chakra, aunque superiores a las de muchos, no eran tan vastas como las de Naruto, quien podía producir cientos de clones de sombra y, simultáneamente, usar el elemento viento. Rasen Shuriken. Las reservas de chakra comparables a las de una bestia con cola seguían siendo solo comparables, ya que carecían de la regeneración infinita de esta última. Tras la feroz batalla, Gensou aún conservaba una cantidad considerable de chakra, pero no estaba en su máximo potencial. Enfrentarse a Hashirama en su mejor momento lo puso en desventaja desde el principio. Pedirle que espere un tiempo para recuperarse. Hashirama, a pesar de su naturaleza bondadosa, no accedería a tal petición. Los ninjas no eran samuráis. Como herramientas, su práctica habitual era matar al enemigo por el medio más eficaz. Uno de los principales objetivos de la cumbre de los 5 Kages era lidiar con Gensou. Aunque reacio, Hashirama, como ninja, haría todo lo posible por completar la tarea. La primera vez que Gensou ordenó detener la lucha, Hashirama ya le había mostrado respeto al no intervenir en la batalla posterior. Gensou no se veía capaz de pedirlo una segunda vez. Así que, hagamos que el baile final sea grandioso. Gensou se sacudió la ropa, miró con calma a Hashirama, el único que quedaba para enfrentarlo, y esbozó una leve sonrisa. Los 5 Kage ya están reunidos. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.